¿Qué onda, incautos? Bienvenidos a este cuarto banquete. El placer del sufrimiento. Va a estar bueno el menú. Vamos a hablar de cosas bien chidas. Tenemos una invitada especial. Kendra, bienvenida. Gracias por sumarte a este banquete. Esperemos que lo disfruten. Y bueno, ¿con qué abrimos hoy, mi Alex? La trajimos a través de mentiras, ¿no? Porque supuestamente nosotros éramos la plataforma para darle a conocer cuando es medio al revés, ¿no? No, a mí me trajeron a hablar de monogamia y yo dije, wow, voy a hablar de monogamia con dos hombres desconocidos, qué increíble plática. Y me cambiaron y me pusieron a hablar de sufrimiento. Fíjate, a propósito de los temas que se prestan para que sean nocturnos y llevárselos a la almohada, el placer en el sufrimiento me parece hasta ahora el que más rico va a estar en ese sentido. Y yo no sé si tengan la misma lectura que yo le di cuando planteamos el tema, pero a mí me parece el placer en el sufrimiento, el placer del sufrimiento, parece un tema bastante siniestro, tenebroso, oscuro en algún punto, ¿no? O sea, el aceptar conscientemente que tenemos una tendencia a querer sufrir, ¿no? Pero ¿no crees que sería menos oscuro si aceptáramos que nacimos sufriendo? Sí. Entonces, lo hace sonar muy tétrico, como si el sufrimiento no fuera parte de algo de todos los días. Sí, claro. O sea, yo me acuerdo que hace unos años un muy buen amigo me decía, Kendra, un bebé cuando nace sufre. O sea, sufre porque tiene hambre, porque tiene frío y porque no entiende qué está haciendo en este mundo desde el primer día. Nacimos sufriendo. De hecho... Batallamos para sufrir, batallamos para nacer. Sí, claro, de hecho es algo que yo quería abordar cuando empecemos bien los tópicos, pero muchas disciplinas entienden al nacimiento como el trauma del nacimiento. Eso es algo traumático para el sujeto. Mucho del psicoanálisis, la psicología y demás disciplinas han abordado el nacimiento como un trauma. Es algo, o sea, piénsalo, bueno, hablaremos ya más de eso porque tenía preparado algo al respecto, entonces si quieres lo dejamos. Pero bueno, entonces como introducción un poco rápida con esto que estamos diciendo, obviamente que estamos hablando necesariamente de un placer que no puede ser sentido como tal, ¿no? Un placer que no se percibe. O no se le denomina, ¿no? Más bien como placer, sin embargo lo es. O no sé. Sí, o sea, igual y me equivoco. Digo, pues... ¿O tú qué opinas? Me refiero a que uno no percibe placentero el sufrimiento, vaya pues. ¿Se entiende? O sea, depende. Ahorita no estamos planteando de qué sufrimiento estamos hablando. Sí, y ya es cuando nos pondremos filosos acá, pero en principio no se percibe como tal, es un placer de otro orden, de otra naturaleza, digamos, o sea, si se quiere inconsciente, porque a simple vista cualquiera podría aseverar, pues no nos gusta sufrir, cabrón, ¿sabes? ¿A quién chingado le gusta sufrir? Pero claro, también no podemos negar, y por eso nos aseveramos a decir que es un placer, que hay una tendencia, hay una compulsión humana por perseguir ciertas cosas, por vivirlo, porque acontezca, por repetir ciertos comportamientos, inclusive desde la cotidianidad, que nos trae sufrimiento. O sea, hay ejemplos tan pinches cotidianos y caricaturescos como algunos otros, no tanto, ¿no? Pero es como en algún punto un componente masoquista en esto de lo humano, ¿no? Y brinca inmediatamente para mí, espero por ustedes también, una actitud de sospecha en tanto, ¿qué pedo con esto, no? Pues yo creo que esta narrativa del sufrimiento, abordando un poco lo que decía Kendall al principio, es de que estamos siempre en contacto con él, sin embargo nuestra narrativa se opone a él, ¿no? Entonces eso es lo que para mí lo hace más complejo. O sea, vivimos en una narrativa en que estamos como en esta contienda incesante por estar felices, estar tranquilos, como si esto realmente fuera posible, y realmente la felicidad o esta tranquilidad no es un estado estable. El sufrimiento es un componente natural del ser humano y lo vemos desde el nacimiento. Exactamente. El problema es que lo abstraemos de nuestro discurso. No, y el problema es que no lo aceptamos como tal, no aceptamos el sufrimiento, y ahí es donde viene el masoquismo. O sea, ahí te va. ¿Por qué esta frase del Dalai Lama que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional? ¿Cómo va a ser opcional el sufrimiento? ¿Cómo me vas a pedir esta
bienaventuranza, positivismo hacia la vida todo el tiempo, o a lo mejor él no se refería a siempre ver las cosas con un lado muy positivo, sino más bien como aceptar que te está pasando y seguir, ¿no? Me imagino que a eso se refería. Pero es que estamos viviendo en una sociedad tan frustrada, pero tan frustrada, que es, si no te salen las cosas súper bien, tienes todo el derecho a sufrir, a deprimirte. Justo estábamos hablando de eso, de que ya no está de moda la depresión. Yo vivo en un mundo donde todo el mundo está deprimido. O sea, y no lo aceptan a lo mejor, y nada más lo sé yo en mi círculo cercano. Pero con un poquito de conciencia te puedes dar cuenta que traen sufrimientos pasados, ya sea familiares, emocionales, laborales, que no están sanando la mayoría de las personas. El problema es que le tenemos tanto miedo al sufrimiento por todas las cosas que vienen detrás de, que no lo aceptamos. Entonces me imagino que a eso se refería. Pero mira, en ese sentido, lo que yo te pregunto es, dices, tenemos tanto miedo a sufrirnos. Digo, primero que nada, coincido en que la empresa de querer vivir siempre bien, pues es imposible, ¿no? Uno rápidamente choca con realidad. Pero lo que yo te pregunto, y es a propósito del tema, es, se me fue el pedo, pero sí es, o sea, si bien le tenemos miedo al sufrimiento, es todo el tema de que en algún punto lo perseguimos. O sea, hay actitudes bien cotidianas, y con esto doy pie a la primera pregunta, en la que buscamos sufrir. O sea, por ejemplo, dice la pregunta, y es para que ya empiecen a hablar toda la audiencia, que veo que hay actividad, quién sabe por qué. Ay, qué bien. Pero dice, ¿en cuáles acciones de lo cotidiano que se sufren, que se padecen, podemos sospechar de una satisfacción de otro orden, inconsciente o no consciente? Dice, ¿cuáles son aquellas cosas que nos gusta repetir, vivir, etcétera, que sin embargo a simple vista nos duelen y nos hace pasarlo mal? Yo no sé si quieren empezar a tlaquear este asunto, pero... Es que desde que te despiertas y tomas tu coche para moverte, o tomas la bicicleta, o te mueves al trabajo, por unas o por otras reniegas. O sea, por lo que sea. Sufres porque te estás teniendo que mover temprano en la mañana, o desde que te levantas. O sea, te levantas y ya estás sufriendo porque te estás levantando. Sí, sí. Es una... Yo creo que sí, el ser humano vive en este estado melancólico, ¿no? Todo el tiempo. Uy, pero también está rica la melancolía. En que si me estoy moviendo... Es esto, exactamente. Exacto, Es nos esto. gusta la El tema es acabas de dar con, o sea, como dicen, pero anillo yo al soy dedo. muy melancólica y no siento que viva tan en sufrida. Pero es exactamente, es que hay un placer que quién sabe, o sea, digo, la melancolía a simple vista se sufre, ¿no? Se padece, pero es este asunto, o sea, ahí estamos en el desamor, escuchando canciones de depresión, cabrón, y, no, yo sé. y viendo, os digo, en el caricaturesco ejemplo, viendo ciertas películas, ¿me explico? O sea, es ese asunto, es el tema realmente, es como estas acciones en lo cotidiano que aparentemente ahí nos trae una cagada siempre, pero... Yo tengo una teoría de por qué nos gusta tanto sufrir. Me estoy adelantando una pregunta. Dale. No, Dale. Yo tengo la teoría de que cuando se sufre, aunque lo estés negando, vives con esperanza. Y lo único, creo que de las muy pocas cosas que tenemos en común todos los seres humanos de este mundo, es que todos tenemos fe. Hasta que los que lo están negando tienen fe, porque ya con el hecho de negarlo es que en algo creen. Claro. Sí. Hasta las personas que dicen que no creen en nada, dice esa frase de que deja que se caiga el avión a ver si no creen en nada, pues se van a poner a rezar. O sea, a fe en algo tienes. Entonces el ser humano sobrevive, y de hecho eso lo escribí, hasta cuando se niega la fe, quiere decir que en algo crees. Sobrevivimos por el mero instinto de que las cosas mejores vendrán. Entonces creo que el único sentimiento que tenemos, porque siempre he creído que en la felicidad no se aprende nada. O sea, se disfruta pero no se aprende. Dime qué has aprendido de cuando estás feliz. No sé. Mi madre es. O sea, pero en cambio, en ese estado de sufrimiento es un estado de sobrevivencia, de déjame de alguna manera, hay como una lucecita que te inspira a algo mejor, ¿no? En cualquier estado de sufrimiento. Hay algo adentro de ti que sabe que vas a pasar por esto y que lo vas a sobrevivir y que lo vas a sobrellevar. Y creo que somos adictos a esa lucecita, más
en sí que al mero dolor. Sí, de bueno, hecho, me gusta pensar lo otro. Yo me acordé, me acordé del chiste de Louis C.K. que vimos, ¿te acuerdas? Que decía que también lo pasaba a contar al final, por eso dice él que él cree, tiene esta teoría de que todo el mundo habla por celular mientras manejan porque no quieren estar tristes, dice el güey, ¿no? Entonces... ¿Cómo otra vez? El güey es un comediante, ¿no? Es un estandopero, pero el güey tiene esta teoría de que la gente textea mientras maneja. Ajá. Para no sentirse solos y no sentir este asunto esta confrontación personal porque... como él dice, el forever empty, that it's all for nothing and that I'm alone, ¿no? Y dice el güey, que con esto que decías, dice, pero por no permitirse ese minutito de tristeza profunda, o sea, en vez de sacar el pinche celular y textear, cuenta la experiencia el güey de que un día ya estaba listo para sacar el celular porque me empecé a sentir triste mientras manejaba en carretera. Y dice, no, voy a estar triste, cabrón, y ya. Y dice el güey que le inundó una tristeza bien cabrona, que empezó a chillar y la chingada, pero que después de eso, que sintió felicidad plena el güey. Entonces el güey dice que por no permitirse ese minutito de tristeza antes de sacar el celular, no vivimos una felicidad plena realmente. De eso te habla, de la pizca de esperanza que viene después. Creo que somos adictos a la post-tristeza. Que digo, hay gente, por ejemplo... justo hoy, y no fue adrede, estaba escuchando poesía de Fernando Pessoa y decía una de sus frases: la razón por la que yo no sufro es porque acepto la realidad tal como es, pero no lo sugiero. O sea, no sugiero que el mundo viva así, porque es... Dice, la mayoría de las personas que sufren mucho en este mundo son porque sienten mucho, son más sensibles que el resto. Dice, hay un montón de cabrones que no sufren porque realmente no son... sensibles ante lo que está pasando. Bueno, eso creen las mujeres también, ¿no? Exacto. No. Él decía cabrones o cabronas, o sea, no, yo generalicé, por no decir... No, él se refería a que hay gente en este mundo que tiene el corazón más frío, o el alma más fría, o se ha curtido de una manera, sus experiencias de vida o su historia de vida los hicieron tan fuertes, que no es fácil que la melancolía o que la tristeza les entre, ¿no? Tienen como un hambre de supervivencia, a lo mejor más fuerte que los que son hipersensibles. O sea, ve los artistas, la mayoría de los pintores, de los escritores, todos han muerto en el divague de la melancolía. Pues algo que yo quiero tocar y que me llama mucho la atención en este aspecto, como lo que decías de la post-tristeza, que es un estado sumamente placentero, y lo vimos con un ejemplo como de Louis C.K. O sea, la tristeza llega a un punto en que te vacías tanto que te libera, ¿no? Entonces, pero el problema es que vivimos en este limbo de no dejarla llegar por todos estos distractores, de decir, claro, a mí lo que me molesta es el discurso del no te puedes sentir triste. Ajá. Pero también me molesta la tristeza a medias, porque ahí es donde te vuelves completamente pesimista, porque es como, o no me permito sufrir al 100, pero soy melancólico, pero tampoco puedo ser pero feliz. Pero eres una persona que se esté suicidando, o sea, esa es la tristeza extrema. No suicidando, en el sentido de que a la manera de entender, indagar en tu sufrimiento y ver qué lo está causando para generar este aprendizaje del que tú hablabas hace rato. El sufrimiento sí genera aprendizaje, pero si se abraza desde una perspectiva, igual por ahí lo plantea Nietzsche, de decir, el sufrimiento se tiene que estudiar y tienes que ver por qué sufres, qué te duele, qué te está pasando. Igual que todo. Y hoy en día la depresión pasa por el que no queremos entender qué nos está pasando. Es un estado como de, me siento mal, pero me da miedo enfrentarme a mí mismo, entonces pues nomás doy como campanazos de tristeza, de melancolía, de aspirar a esta fe, a esta post-tristeza, pero te quedas como en este limbo que hasta cierto punto yo aspiraría más a radicalizarte y decir, pues examina, ¿no? Sí. Ver qué te hace sufrir, por qué te gusta, y desde ahí quizá pudieras conseguir cierta liberación. Pero es que siempre es más cómodo sufrir que tratar de buscar esa liberación de la que tú hablas. Por ejemplo, yo tengo catarsis en mi vida donde sé perfectamente que fueron días increíbles porque venía de depresiones catastróficas, ¿no? Pero fue un logro llegar ahí, y creo que fue un logro y una dificultad gigante, y creo que la gente prefiere estar concha y nunca salir de eso. O sea, tengo ejemplos perfectos en mi vida de gente que se propone metas de que ya me voy a meter al gimnasio, ya voy a hacer todos estos cambios necesarios para ya no vivir en depresión.
Pero yo lo sigo escuchándose, quejándose de su día a día, toda su vida es una queja constante. Y deja tú eso, creo que es bien egoísta vivir en sufrimiento y publicarlo, aunque tú decías de que no, es que no estés a medias, ¿no? O sea, porque el quejarte está como sobrellevando a los demás también. Es que... Y todos tenemos nuestra propia lucha, o sea, no inundes con una ola de tu sufrimiento a los demás, cada quien tiene su propia guerra. Tiene que ser totalmente personal, Digo, eso sí lo y en ese sentido, digo, la gente... ¿Qué opinan de la gente que está hablando todo el pinche día del sufrimiento? Por eso, es esto, es que Aquí... la gente que habla, ahorita, nomás termino rápido. Termina para... O sea, la gente que habla y que anda comunicando su sufrimiento es este asunto. O sea, evidentemente hay un placer ahí que es difícil de verlo, es difuso. Pero hay un placer en estar diciéndolo, pues. O sea, y ese es el tema, es el placer de cómo habitar en ese espacio. Y en general, digo, la pregunta era de cosas cotidianas que uno puede ver esto. Yo les decía el desamor con las canciones y todo este pedo. Y tengo algunos otros ejemplos, pero este es el tema exactamente. O sea, la gente que anda diciendo y hablando de su pinche depresión, pues uno puede sospechar que ahí se está satisfaciendo otra cosa, ¿no? Hay un placer de otra naturaleza. Ahora sí, vamos viendo con los comentarios que ya veo. Pues yo no puedo, Mira, me quedan muy lejos. Está Jimena, saludos a Jimena. Saludos a Es una Jimena. tipaza, qué bueno que se unió hoy. Dice, cuando sufrimos pensamos que vamos a recibir un beneficio de esto. Y cuando superamos esa tristeza, el sentimiento de euforia que nos provoca haberlo superado se vuelve adictivo. Entonces, Claro, es lo que te decía, la adicción a recibes la algo. sobrevivencia. Y luego dice algo que sí, porque por ahí lo teníamos, bueno, lo tengo yo en mis notas, que dice, la sociedad le aplaude al que sufre, porque según la tradición católica, de los que sufren es el reino de los cielos. Y esta narrativa sí es súper poderosa, y no solamente de la religión católica, de muchas doctrinas y religiones te dicen que el camino para ser algo o ser alguien es el sufrimiento. No. O sea, si no te azotas... O sea, pélatela no ahorita hay... porque la vida eterna te espera, ¿no? O sea, exactamente, habrá algo más allá. Mira, yo creo que si hay un hilo conductor en todos los temas que hemos hablado, es cómo los mitos y estas metadiscursos y pinches narrativas instaladas se han penetrado en nuestra cotidianidad, y en ese sentido pues el cristianismo no se diga, es la narrativa, ¿no? Les cuento ahorita primero un fun fact ahí que Freud contaba, que después de la Primera Guerra Mundial él tenía muchos pacientes que fueron soldados, y Freud contaba que muchos de estos soldados soñaban y repetían el mismo sueño de algo traumático que les sucedió en la guerra. Por ejemplo, qué sé yo, que si a alguien se le cayó un brazo ahí en guerra, que los tenía Freud como pacientes después, y repetían ese sueño. Entonces Freud se preguntaba sospechosamente, nada pendejo este güey, que dice, bueno, pues evidentemente si esto está regido por el principio del placer, ¿qué pedo con esto que este güey está sueña algo que le trae pues sufrimiento, ¿no? Y peor, ¿no? Entonces ahí empieza el estudio de Freud, digamos, a partir del más allá del principio del placer, que es este placer del que estamos hablando, del placer inconsciente, que se vive como sufrimiento, pero que se satisface otra naturaleza. Y de los ejemplitos por ahí que yo traía medio, quería empezar ahí más leve, pero ustedes empezaron con los rounds, que también está bien, decía, pues sí, las canciones, las películas dramáticas y este asunto cuando están en el desamor. Las películas de terror es un ejemplo claro de... Yo conozco gente que le caga, o sea, que le gustan un chingo las películas de terror, pero no duerme por días, cabrón. Y yo conozco gente que le fascina enchilarse aunque llore. Ah, exacto. O sea, ¿qué onda? Ese era otro ejemplo. Eso, y ya o sea, ni toquemos el tema de lo sexual porque Ajá. vaya Y Dios de la vida. yo iba o sea, para las allá, historias yo iba que yo para he allá. escuchado. Exactamente, es que El es tema todo no. esto. Digamos, el picante, sin duda, el mexicano, el picante duele, cabrón. O sea, el Sí. picante es un dolor y hay, cabrón, Yo conozco digo, personas sin que- albur. Ajá. Pero a mí me encanta el chile, güey, ¿sabes? O sea, no me alburíen, cabrones, pero sí, güey, o sea, qué pedo con el Moviéndonos de lo sexual a lo gastronómico, ¿no? Que- El comentario. y quién sabe qué tan es que diferente. quiso devolver a lo gastronómico. Ajá, bueno, y todos esos ejemplitos que ya estamos vislumbrando. Las películas de terror, que hay gente que no duerme porque le maman el picante. Traía también, bueno, Pero, denle ustedes. A ver, recuperando un poco
digo, habrá incautos por ahí que nos vieron la semana pasada. Este tema del sufrimiento es una narrativa con la que convivimos todo el día. Si te fijas, todos los ejemplos que ponemos aquí en la mesa son condiciones aprendidas. O sea, hasta el mismo placer sexual es porque, y lo veía, no sé quién ya vio la serie de Ted Bundy y todos estos tapes de este psicópata que literal de los primeros asesinos en serie. ¿Que sale Zac Efron en la película? La película la va a hacer la hizo Zac Efron, pero esta es la serie documental, sí, donde él realmente habla de que te genera o sea, dice, yo, ok, me genera un placer sexualizar a la mujer y amordazarla y todo esto, ajá, pero al final del día esto fue aprendido a través de la pornografía. O sea, yo no me hubiera imaginado realizar esas cosas si no hubiera visto este porno tan agresivo, claro, sí. tan que objetiviza a la mujer hasta cierto punto, o ya hoy en día hasta el hombre, pero a lo que voy es al humano como tal. No tienes idea la cantidad, no, y siempre hay una pareja, a lo mejor no a la mujer, pero siempre hay en un coito, bueno, una pareja, alguien que es el de ¿cómo se dice? El dominante. Ajá, el dominante y el pasivo. Ajá, exactamente. Entonces, ahí es donde entra este juego. Pero no tienes idea, yo me leí un libro que ahorita creo que se llama Política Sexual y es es una autora mujer, la verdad ahorita no recuerdo, pero está muy... es el estudio sexual de la literatura desde a principios de quién sabe cuántos años atrás, pero cómo la mujer siempre sabe que, o sea, la mujer, o bueno, ahorita ya estamos hablando de otra pareja, sabe cuando eres el pasivo, claro, cuál es tu posición en... Sí. En la cama. Exacto, ajá, exacto, y que tú siempre tienes que ser como, siempre tienes que... Ser sometido o sometida. Ajá, exacto. Algo muy... Quiero decir ceder, pero no es la palabra, sí. Ajá, exactamente, es como... Es más, y hasta no te sientes a gusto si esa no es tu rol. Tu rol, exactamente. Dice Foucault, ¿qué sexualidad? Es porque aparentemente, bueno, digo, ahorita paréntesis que cerramos porque el tema no es tanto, pero Foucault hace algo muy parecido a lo que contaba ella, que en Historia de la Sexualidad, así se llama el libro, dice, bueno, hablamos de una sexualidad, pero ¿de cuál sexualidad? La que se instaló desde el poder, ¿no? La normalizada. Pero bueno, inclusive otro dato interesante que yo traigo es, o no tanto, no sé, es que no me acuerdo el dato exactamente, pero un porcentaje ridículamente alto de los resfriados comunes, o sea, de las gripas normales, sí. Un porcentaje por ahí del 90, algo así ridículo, se demuestra que no hay ningún agente patógeno, o sea, ningún pinche virus ni nada, en el cuerpo, y sin embargo la gente se enferma, ¿no? Y uno bien valdría preguntar, ¿por qué chingados? O sea, ¿qué pedo con eso, no? Y qué pedo con eso, precisamente, incautos, ¿no? Yo creo que gran número de nuestros padecimientos como pendejos, ¿no? O sea, sin irnos como enfermedades que realmente clínicamente te tumban en una cama. Claro. Sí responden a esta necesidad del ser humano de lo que decían que este círculo de postularte o proyectarte vulnerable y sufriendo te da atención, te da cariño, te da apego, o sea, poniéndolo en el tema más... ¿Qué era lo que te decía? Siempre es más fácil vago. ser víctima. O sea, Exacto, siempre es más victimiza. concha ser víctima. O sea, si estás enfermo de gripa, aunque tu gripa sea puro pedo mental, pues por ahí es la excusa perfecta para decirle a tu jefe no voy a chambear, para que te lleven una sopita a la cama, claro, para que te lleven la serie más chingona. Entonces, yo quiero aclarar que hay depresiones que son cosas químicas que no son iguales a las de todas las personas y que hay personas que de verdad están sufriendo cosas muy, muy fuertes en su cabeza y yo no estoy hablando de ese tipo de sufrimiento, con esas personas no me meto, ¿verdad? Claro, sí. Pero para nada, o sea... Sí, no, claro. Pero, por ejemplo, en estas hipótesis que tú arrojabas, ahí se devela dónde está el placer, porque en el sufrir de la enfermedad, el placer aparentemente se asoma en el no ir a trabajar, en el que mamá te mime con todo el asunto psicoanalítico que implica, en que te traigan la comida, etcétera, todo ese pedo. Estamos viendo que van hablando acá. Dice, vale, que veamos los comentarios. ¿No están haciendo preguntas?
Mi momento favorito de la semana, dicen, cuando empezaron a hablar del sufrimiento en el sexo. También Mira. están hablando... Posible tema para la próxima vez. Están hablando, recomendándonos un libro, El cuerpo lleva la cuenta. Es un libro que habla sobre las enfermedades de una perspectiva psicosomática. Exactamente. La psicosomática para mí es... El asunto psicosomático es lo más pinche transparente de cómo nos... O sea, nos hacemos pendejos y el cuerpo, digamos, O sea, las enfermedades no las ponemos desde lo psicosomático, vaya, pues la gran mayoría. No hay tal cosa como, o en la mayoría de los casos no hay tanto un agente patógeno, ¿no? Se nos movió un poquito la cámara, vale, no sé si... Ahí está. Listo. Y también algo que también Abraham comentaba ya hace rato, pero que ahorita es cuando creo que más encaja, dice de tener cuidado, y creo que sí es Que no pertinente está. aclarar con el tema de la depresión, porque dice que este término se ha comercializado. Y yo sí lo creo, que es o sea, se ha hecho un mercado alrededor de la depresión y obviamente de o sea, de este sufrimiento como raro del que estamos hablando, de este placer, estamos hablando justamente de este sufrimiento comercializado del que habla Abraham. O sea, obviamente sabemos que hay depresiones, como tú bien lo mencionabas, que quizá pueden ser de problemas de que bioquímico cerebral, o sea, cosas ya o cosas ya más traumáticas. Pero sí el tema del comercio alrededor de la depresión Ajá, es ¿a qué crees preocupante. que se deba? Exacto, ¿a qué crees que se deba que neta hay suicidios? Cada año está incrementando la tasa de suicidios. O sea, cada año incrementa la tasa de suicidios. Antes la gente iba a la guerra y se moría, ahorita están muriendo los mismos, pero se suicidan. No, y que Cada vez más niños. las paredes de los bestsellers son libros de autoayuda. Fíjate, Claro. hay un boom ahorita, el ser humano está Sí. perdido y tú vas a una librería y ya no es la novela, ya no, es cómo salir del hoyo en 10 pasos. Sí. Cómo encontrar el éxito. Claro. O sea, creo que la parte del éxito, o sea, no sé, conjunto de ideas medio raras que están ahí atribuidas con consumo y deseo y varias cosas ahí, de las cuales no estoy de acuerdo, ha generado una depresión comercializada porque generas una expectativa tan grande que el gran porcentaje de la población no puede satisfacer. Claro. Por ende generas un vacío, y en ese vacío que no lo puedes llenar con emociones o una crítica como severa, que es a la que estamos nosotros como pujando porque la gente se critique a sí mismo sin miedo a encontrarse raíces Pero es más que nadie profundas. quiere hacer eso. Nadie. Y el que realmente lo hace, creo que lo hace buscando algún tipo de mérito o algún tipo de felicitación. O ya se dio cuenta que hay un lugar al que no va a poder llegar si no hace eso. Pero nadie lo hace porque por verdadera introspección. O sea, yo lo noto demasiado en las personas que se la pasan hablando de que están deprimidas y de que están tristes y de que nada les sale y que si es porque viven en esta pinche ciudad y se quieren mudar y bueno, no. Por eso, el placer está en decirlo, es que es lo que Exacto. te quiero decir. Y volvemos a lo mismo, es bien concha estar sufriendo. Y el placer es ese también, no preguntarse qué pedo conmigo, qué estoy haciendo mal, es echar la culpa a otras cosas. El placer está depositado ahí en no querer Pero preguntarte qué también está pedo. el placer en echarse la culpa, o sea, ¿cuántas Sí, personas sí, son sí. que pasan azotadas? Yo pasé azotada la mitad de mi vida. Sí. Hasta ahorita no entiendo por qué. Por ejemplo, aquellos que somos obsesivos, depositamos nuestra angustia en las cosas más ínfimas, como nuestra higiene personal o qué sé yo, cosas que sabemos que son unas pendejadas, y lo sabemos, o sea, todo obsesivo acá, ojalá haya obsesivos aquí incautos, sabemos que son puras pendejadas las cosas por las que nos angustiamos, pero igual nos angustiamos, Se puso ¿no? rojo. Igual nos angustiamos, digo, es esto, pues, ¿no? O sea, evidentemente, o para mí, hay una satisfacción de otro orden, introduzco inconsciente, que se padece en el plano consciente, en este pedo que nosotros pensamos y la chingada, ¿no? Y para mí una pregunta retórica que vale la pena que se le lleven a la almohada, o si quieren contestarla ahí también, está buenísimo, es ¿qué representan todas estas satisfacciones? O sea, de todas estas acciones, el ver cine de terror o todo ese, el picante, etcétera, etcétera, o lo que ustedes quieran ponerle, ¿qué se está escondiendo detrás de eso, de ese masoquismo, si se quiere, ¿no? O sea, ¿qué está representando? ¿Qué es el aspecto oculto, el deseo que no se está queriendo ver? ¿Cuál es el deseo que no se está queriendo ver respecto de esta satisfacción? Yo creo que el deseo varía según sea el personaje, Sin duda, sí. obviamente, pero esta pregunta va conectada a lo que decía Kendra en este momento.
la falsa introspección. O sea, es ahí donde aparece este placer que tapa y que no te permite ver lo que hay debajo, porque tú dices de que, ay, sí, me siento mal, y en vez de sentarte y rascarte y darte cuenta que el gran porcentaje de las veces el culpable eres tú, no hay una conspiración mundial alrededor de que te vaya mal en la vida. Pues mejor me quejo, mejor veo cine de terror, o mejor busco como lo que decíamos, si no se externa, no existe este placer. Porque o sea, cuando se internaliza, es sufrimiento real del que habla Nietzsche, como del sufrimiento del que generas aprendizaje. Pero mientras sea realmente un proceso de introspección, de hacia adentro, de rascarte a ti mismo y ver que tú eres el propio problema. Pero cuando una vez que se externa, rompes con esta introspección y lo conviertes en placer, y es por eso que nos volvemos adictivos a eso. No sé. Sí, No realmente nadie sabemos. ¿Por qué difieren por ahí la audiencia? Por ahí. Sí. También otro ejemplo que yo traía es el asunto de la procrastinación. O sea, en el operativo de procrastinar sabemos que nos va a ir de la verga después. Pero hay un rush que te motiva a hacerlo. Digo, es que esa es la excusa, creo, pero no sé, pero sabemos que vamos a estar en vergüenza una hora antes de la puta entrega y la vamos a pasar mal en eso, pero igual procrastinamos, digamos. Hay algo bien sospechoso de todas estas acciones en lo cotidiano que para mí vale la pena precisamente eso, sospechar qué hay con esto. O sea, ¿a qué obedece esto? Pero es que está en nuestro ADN sufrir. No, yo no sé. Ay, ¿cómo no? Por ejemplo, estás hablando de Nietzsche. ¿Qué grande no ha sufrido las migrañas más horribles de la vida? Este hombre se murió de dolor, de dolor físico. O sea... ¿Quién? Nietzsche, se murió de dolor físico. Se suicidó ese güey. Pero, ¿sabes por qué se suicidó? ¿Sabes su historia médica? El hombre sufría las migrañas se quedaba ciego por semanas. No podía entrar la luz, por tanto no podía trabajar. Sí. O sea, sufría incansablemente. Y la mayoría de los artistas, o sea, de los grandes, de los genios en este mundo, pues su don venía conjunto a un sufrimiento infernal. O sea, todos venimos a este mundo a sufrir. Pero ¿sabes cuál es pero a lo mismo venimos, o sea, a sentir. Venimos a sentir felicidad y a sentir tristeza y a sentir... Creo que el punto del banquete de hoy es decir, bueno, entonces, ¿por qué si también venimos a sentir todo eso? ¿Por qué somos adictos nada más a lo malo, no? Que hay de temas a temas. Tú también decías, por ejemplo, de los personajes. Yo me puse a pensar en algo muy tétrico y digo, ¿por qué hay tanto consumo de cosas tan maquiavélicas como es estar las redes ocultas en internet, que son cosas así inimaginables para una persona normal? Y ya van como de un deterioro y de una mierda que hay en el mundo que, bueno, ya se está yendo más del tema y que es parte de lo mismo. Sí. O sea, es un... yo no sé si les ha por pasado... ahí, Zach, que diferenciemos entre el placer del sufrimiento al placer en el sufrimiento. ¿Cómo? Sí, o sea, estoy de acuerdo. De hecho, nos preguntábamos cómo llamarlo. ¿Te acuerdas? Porque decíamos, en el sufrimiento o del sufrimiento es una cosa distinta, una cosa... Y yo creo que tiene que ver con el nivel de conciencia que se tiene de ese sufrimiento. La diferencia entre ponerlo así o no. Otra pregunta que yo tenía es como... que ese ejemplo también de este asunto de acciones en lo cotidiano que se sufren, pero que ahí estamos casi siempre, que no ha fantaseado, o sea, por fantasear entiéndase imaginado cosas malas, pues así como Oye, ¿de veras? como la muerte de un ser querido, por ejemplo, que de repente estás bañándote y te imaginas cosas así en... Yo De que si ahorita choco y me mato. por ahí... O sea, es que por pedo ahí- con eso. Por ahí leía de cómo el ser humano, digo, igual nos vamos a mover un poquito del tema, disfruta del placer, del sufrimiento del otro. Y eso te genera cierto placer. O sea, lo que tú decías de las redes ocultas de personas que se meten. Digo, hay personas que lo hacen y eso sí ya está muy creepy. Pero hay personas que les genera placer ver cómo matan a alguien. O siquiera imaginártelo. O
O los videojuegos de que agarras y es una ráfaga de matar gente. Y tú te no hay estás una yendo, conciencia. tú te estás yendo muy lejos. Hay disfrute del dolor ajeno en la cotidianidad. Sí, claro. O sea, ¿cuántos compañeros de trabajo no disfrutan que te pase algo? ¿Cuántas amigas nos hemos dado cuenta que disfrutan que te pase algo? O sea, que te hacen Sí. daño adrede en su inconsciencia y en su disfrute de esto. Que bueno, Ujú. ya nos estamos yendo como algo Como más al negro. sufrimiento en la otredad Yo por eso les decía Ajá, que... el otro. Por eso introducía el tema como qué lectura le daban. Para mí es algo bien pinche perverso, pues bien oscuro. Yo lo resumiría en la parte que somos seres de sufrimiento y que venimos a sufrir. Y hasta que no lo adoptemos en nuestra narrativa, en donde la felicidad o el disfrute es un componente a la vida, al igual que el sufrimiento, vamos a estar cegados todo el tiempo. O sea, el sufrimiento atraviesa al ser humano, el sufrimiento es parte del ser humano porque hasta cierto punto caemos en este masoquismo, o sea, somos seres masoquistas de que el sufrimiento nos hace crecer, nos hace aprender, nos hace empujarnos, nos hace tener fe. La felicidad no. No, pero y es que sin La felicidad él es eso no, que alcanzas. claro, y es que sin él no conocerías la humildad, no conocerías la compasión, porque no lo vivirías en los otros ni lo vivirías en ti. Como tú no te proyectas, no podrías ver a una persona sufrir y sentir esa empatía, ajá. Entonces no conocerías la humildad, la compasión. Creo que tendemos que tener eso. Es como esta película de Intensamente. No lo he visto. Ah, sí. ¿Cómo que no la has visto? ¿Cómo se llama? Intensamente, Inside Out. Es de dibujos animados. Bueno, la película se trata de la alegría no puede vivir sin la tristeza. Sí, sí, Ah, sí. sí. O sea, Ah. una no sobrevive sin la otra. Ok, creo que ya No sé. hay manera. Sí. Me permito pasar a la segunda pregunta, porque si no nos da el tiempo. Que para mí es donde está lo más bueno. Que es... Yo estoy de acuerdo con Abraham. Dice que es de Team Arthur Schopenhauer. Ya. Totalmente, ¿no? Me caga Sí. la madre de Schopenhauer. ¿Por qué A ver, entonces? venga. Déjame leo la segunda pregunta para abordarla una vez. Si no, no nos. Porque sí, bueno. ¿Por qué entonces nos gusta sufrir? ¿Por qué vivimos como sufrimiento algo que trae satisfacción de otra forma no consciente o inconsciente? Paréntesis teórico súper rápido. Lacan distingue el placer. Jacques Lacan, un psicoanalista francés del siglo XX, distingue entre el placer y el goce. En teoría psicoanalítica, el goce es este asunto del que estamos hablando, que es el placer que se vive, que se experimenta y se vive como displacer o como padecimiento, pero que obedece a la satisfacción de una cosa inconsciente, y el placer como tal es lo consciente, ¿no? Bueno, ¿por qué entonces nos gusta? Bueno, es que realmente hemos estado hablando de eso todo el programa, ¿no? Sí. Pero mira, yo quiero, y con esto acabo mi participación, pero creo que es algo bueno y vale la pena decirlo. Mira, primero, hablamos de la identidad el otro día y decíamos que teníamos una imagen de espejo perfecta, o sea, lo que nos contamos de nosotros es perfecto. Entonces, primero que nada, hay deseos que no los asumimos propios, pero que sí son nuestros, que los desplazamos a la inconsciencia, al inconsciente, no sabemos nada de ellos, pero cuando se satisfacen, trae displacer, precisamente porque es algo que no queremos asumir de nosotros mismos. ¿Cómo qué? No entendí. Pues, por ejemplo, ¿cómo va a asumir uno en el plano consciente que quiere ser mimado por mamá? Sin embargo, va a enfermarse inventándose un virus que no está ahí. Pero, bueno, pues nada, hay un deseo que yo no quiero asumir ninguna conciencia, que quiero ser mimado por mi madre. Sin embargo, la gente se enferma sin ningún agente patógeno en su cuerpo. Por esto no resuelve todo. Y para mí, o sea, este ejemplo no resuelve todo, o esta parte. Para mí, hay un asunto que es, para mí es a lo que iba y es lo que para mí está bueno, que se llama cultura. Y la cultura, en términos muy simplistas, es todo aquello que es contrario a la naturaleza, al animal, al ser biológico, digamos. En términos muy simplistas es eso. La cultura es aquello que me aleja de mi ser animal. Uh-huh. Son prohibiciones, son reglas, son exigencias que me alejan de mi necesidad animal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando llega la cultura a la humanidad? Ocurre algo muy importante en el sujeto, que es, a diferencia del animal, nosotros tenemos que
postergar nuestra satisfacción de nuestra necesidad. ¿Qué significa esto? El animal cuando quiere ir a cagar, va a cagar donde quiera. El animal cuando quiere coger, va a coger cuando quiera y con donde quiera y a la hora que se le ocurra. ¿Quién sabe? No, vale, échame porras, espérame. Cuando quiere comer, come, etcétera. Entonces la cultura nos hace postergar esta satisfacción. Nos adoctrina y nos hace postergar. Hago el acento en tenemos que postergar esa satisfacción. Entonces, de entrada estamos emputados con la cultura, así a veces muy consciente, a veces inconsciente, pero estamos emputados. Y a eso agrégale el asunto en el que empezábamos, el trauma del nacimiento, que para el sujeto es sumamente traumático nacer. ¿Por qué? Porque imagínalo, estando en el vientre de la madre, ahí, carajo, no tienes ni que respirar. Ni qué puta respirar, güey. Todo es el cordón umbilical hace todo por ti. Entonces imagínate, para una persona, güey, que nace... Es súper freudiano tu amigo, que todo le echa la culpa a la mamá. No, yo no estoy echando la culpa a la mamá. De hecho, a la cultura, si acaso. Pero mira, entonces nace uno... a la madre cultura. Y tiene que pinche respirar, güey. O sea, tiene que respirar, tengo que comer, tengo que obedecer exigencias y tengo que postergar la satisfacción de mi deseo, de mi necesidad. Se genera una agresividad bien interna, güey, bien oscura, un tema bien pinche siniestro del sujeto, güey, que después se repite en estas acciones cotidianas de las que yo les hablaba. Y cierro con esto. Para mí si hablábamos de deseos reprimidos, para mí hay un deseo que nos tiene, y no quiero que se me suiciden, pero sí quiero que se lo lleven a la almohada. Para mí el deseo que nos tiene es lo que Freud llamaba la pulsión de muerte, el deseo de muerte. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Que para mí todos estos cachitos de goce, de ver película de terror, de comer picante, de canciones de desamor, de todo ese pedo, esos cachitos... De ser sadomasoquista en el sexo. Todo ese pedo, para mí son los cachitos de goce. Ajá. Para satisfacer ese deseo que no quiero asumir, que es... No quiero estar aquí, cabrón. O sea, ¿tú crees que todo... Quiero estar en el vientre de mi madre, güey. O sea, quiero estar muerto, tal cual. Quiero estar donde no me hace falta nada. O sea, según tu quiero exactamente, no quiero la falta. No quiero la falta. De ahí se deriva la pulsión de muerte. Y pues, ¿qué tal con eso, no? Dice Isaac, antes de seguir, si ustedes están considerando que existe algo tal como el deseo de sufrir, y hay algo que produce su satisfacción, entonces el placer no está depositado en el sufrimiento, sino en la satisfacción de ese deseo de sufrir. Sí, era lo que hablábamos hace rato. Más bien es esa adicción al apapacho de cuando te dicen que todo va a estar bien, pero tú sigues en tu plan de víctima. O sea, más bien estamos adictos, a la atención. Creo que todos los seres humanos de esta tierra somos adictos a la atención. Hasta los niños que jamás han sentido atención, ve esa necesidad tan grande que tienen. Deja de ver mis canas. Estaba viendo tus canas. Ahí te salió el fantasma, perdón. Oye, se me hizo súper interesante lo que dijiste de... Es cierto, esa adicción a que no queremos sentir necesidad de nada. Claro, o sea, algo nos tiene aquí. Esto de lo humano nos tiene algo. Y nos tiene la falta. Nos tiene este asunto que nos falta algo siempre. Siempre. Y ¿sabes por qué nunca? Tal vez por eso así se alcanza el nirvana. El nirvana se alcanza cuando no necesitas absolutamente nada de ahí en el mundo. De ahí parten todos estos discursos espirituales del Oriente, del Oriente, ¿no? O sea, de este principio. Sí. Del desapego. Exactamente. Pero en principio es esto, tenemos una falta que es, cabrón, tenemos que respirar y tenemos que postergar nuestra necesidad y tengo que cumplir con ciertas exigencias de la cultura. Hijo de su puta madre, ¿cómo voy a asumir que yo me quiero morir? Pues eso lo tengo bien reprimidito. Sin embargo, sí estoy viendo mi película de terror, sí estoy comiendo un chingo de picante, sí estoy todo ese pedo. Y en ese reprimir como drop mic. Como en ese último deprimir que podría ser la muerte, vemos todo lo demás que reprimimos y que lo sacamos por medio de estas acciones cotidianas del terror, del picante. O sea, quizás los ejemplos son muy pendejos, pero sí creo que hay un trasfondo, decir, claro, por este vacío de puta madre, estoy aquí y tengo hambre.
puta madre, estoy aquí y quiero coger. Y no puedo, y no puedo. Entonces, no puedo, ¿crees que o sea. entonces crees que no nos suicidamos todavía más porque, o sea, nuestro ser humanos es sobrevivir y que por eso no lo hacemos y preferimos el sufrimiento constante Yo no sé por qué. Mira, a mí no se me hace mal, de hecho se me hace excelentemente bien que nos olvidemos de ese hecho de que nos queremos morir. A mí se me hace perfecto y está buenísimo que nos, Si no, no había humanidad. que nos inventemos todo este pedo y estemos en incautos con un proyecto de vida y la chingada. Todo ese pedo a mí se me hace perfecto, no estoy criticando eso. O sea, para mí está buenísimo que nos olvidemos de eso. Sin embargo, como dice Louis C.K., vamos a estar manejando solos y nos va a aparecer ese asunto de que no mames, esto es para nada, cabrón. Estoy solo y a la mierda. A mí sí me molesta ¿Café? que nos olvidemos de esa parte de que nos vamos y nos queremos morir. O sea, para mí, ¿Cómo que nos vamos? pues, porque no te estás muriendo ahorita, pero eventualmente te vas a morir. Digo, si no te conectan un robot. Ojalá duerman bien, incautos. Por eso Pero él decía que el tema estaba bueno. O sea, a partir de considerar esta irrelevancia personal, no importa qué éxito te atribuyas Sí, o qué medalla te cuelgues, es liberador, ¿no? es liberador asumir que no vales pa' pura madre. Que todo esto Y es para que nada. que esto es para nada y te vas a morir y vas a ser de que igual de intrascendente que todo ser que ha pasado por aquí. O sea, se muere el ser más profético y persona que más adoremos o admiremos y el mundo sigue moviendo, o sea, Sí. quizá deja un cierto legado en un libro que lo leerá quien sigue con él o quien profesa sus ideas, pero Tú ya más no estás. allá no vas, o Tú ya no sea, estás. te quedas y más allá de ser algo catastrófico, es algo liberador, Claro. porque y creo que de ahí viene hoy en día esta Pues sí. exponencialización del suicidio, o sea, si te hacen falta tantas cosas porque nos han generado tantas necesidades y tantas Y siguen expectativas generándonos más. de decir, yo tengo que estar alto, guapo, mamado, exitoso, con un carrazo y un viejón, y te volteas a ver y dices, no mames, estoy chaparro, gordo, no me alcanza de que para el carro que quiero, igual si traigo al viejón, lo que tú quieres, ¿sabes? Pero, Eso sí. pues, ¿cuál es la acción más liberadora? Pues, güeyes, ahí se ven, güey. Sí, ¿sabes? claro. Pero si lo asumes... No, y no sabemos ¿Cómo? asumir el fracaso. Porque dices, a lo mejor no tienes esas cosas y vives en constante necesidad de tenerlas. Pero ¿qué tal cuando ya tienes algo y lo pierdes? No sabemos perder. No Sí. sabemos perder. 2, no sabemos aceptar el fracaso. Claro. Y aquí está mi punto con el que yo quiero acabar. Escribió Eckhart Tolle. Ujú. No sé pronunciar las frases. Dale. El sufrimiento llega en un momento y tiene que irse cuando ha cumplido su propósito. El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que es innecesario. Yo creo que las personas exitosas en esta vida es porque han sabido sacarle la vuelta o haberle dicho al sufrimiento gracias por llegar, bye. Y les llega uno nuevo, gracias por llegar, bye. Y voy trascendiendo. Se han dado cuenta que vino y que cuando se va es porque ya es innecesario seguirlo teniendo junto con ellas. Creo que esas son las personas que de verdad llegan muy arriba o las que dejan una marca en este mundo. No tenemos efectos especiales, ¿vale? De aplausos o algo así. Sí, mira, ahorita que ya hablábamos de esto, pues el mismo Nietzsche lo mencionaban, el eterno retorno es eso, si ya o sea, el eterno retorno, no me quiero meter en eso, que también es un trip, pero es este asunto de que, bueno, si todo se repite y se repite y se repite, lejos de leerlo como algo de que, puta, pues ¿para qué hago algo? ¿Cuál es la vida que quiero estar viviendo cada que esto se repita? Entonces es este asunto de que también decías, de que la muerte, podemos posicionarnos como de que, ay, entonces no valgo verga, o es bueno, me libera ese asunto de que sé que no es para nada y entonces me libero de todas las cadenas y vivo, cabrón, ¿no? Exacto, a partir de esta liberación y de asumir que no vales para nada, te sientes más ligero, apropias el sufrimiento, lo que tú decías, que las personas exitosas, y lo entrecomillo porque el éxito
por ahí dicen la felicidad de uno es el horror del Ah, otro. claro, claro. ¿no? Yo no hablaba de. No, o sea, de por eso fama digo. o de No, dinero. el éxito, como cada quien lo quiera ver, Exacto. tiene que partir por esta apropiación de asumir que no vales para nada. Y desde ahí todo tiene más sentido. O sea, Exacto. al quitarle todo el sentido, el poco sentido que le des no es para los demás, es para ti. Porque tú ya estás asumiendo que lo haces por un disfrute personal, alejado de cualquier, como, de cualquier vacío, de cualquier tendencia de consumo que nos quiera empujar el exterior, ¿no? Entonces creo que por ahí viene este deseo del sufrir. Yo sí, o sea, concluiría con que el sufrimiento bien apropiado es una catapulta de liberación, pero mientras siga quedando como en esta superficialidad de sufrimiento, el sufrimiento solamente te hunde y te confunde, sobre todo. En estos 7 minutitos que nos quedan, igual leamos los comentarios para ver lo que nos han dicho, porque no hemos pelado muy poco. Pero sí, si yo cerraría con algo es con este asunto de hay que sospechar de este pedo, ¿no? Todo verde. Sí, mira, dicen, bueno, los últimos. Este está chido, dicen, asumir la muerte, si lo quieres leer, porque acá el comentario final fue el que más me latió. El de asumir la muerte. Ajá. Asumir la muerte es el primer paso para comenzar a vivir. Si partimos de papá Heidegger y su Claro, club... eso es Heidegger, sin duda. Heidegger, Exactamente. perdón. No importa. Y su club de filósofos existencialistas. Pero mira, Claro. mira cómo cierra Abraham, que creo que por ahí es un apapacho incauto. Excelente trip me aventé hoy sin ningún gallito, aplausos. Muy bien, ¡Ay, Abraham. qué bien! Gracias por acompañarnos. Dice, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Que si sufres así, imagínate sin el viejón. Ah, sí, también. Estará cabrón. ¿Quién es el viejo en tu perro? ¿Cómo dice? ¿Quién es el viejo? No, qué va. Y por ahí Carlos dice, cultura es todo lo que hace el hombre en relación a una ciudad. La cultura va más allá de las acciones individuales de cada ser humano. No estoy de acuerdo con Alejandro. Bueno, digo, está perfecto. Yo no estoy de acuerdo con Carlos porque de entrada la ciudad es un ser inanimado que no se produjo. O sea, Creo no, que él se refería a las civilizaciones, no a las sí, ciudades. sí. Más bien a las Pero civilizaciones. creo que sí, el tema de la cultura podría ser un tema a tratar en el otro banquete. En este sentido de que cómo la cultura amarra, o sea, como decíamos hace rato, de que posterga, pero a la vez la cultura es un espacio para liberador de otro tipo de discursos. Sí. O sea, la cultura ha sido lo que te encasilla y lo que te libera como sociedad. O sea, Sí. hay una cultura opresora y una cultura liberadora. Hasta cierto punto. En términos muy antropológicos, es este asunto, así lo han definido muchísimos antropólogos, los estructuralistas sobre todo, que es lo contrario de... Es un pasaje del ser natural, de la biología, al ser humano. del animal a la cultura, a la postergación, a todo este pedo, a lo humano, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Este buen quote, wanna see Nirvana, but I don't wanna die. Muy bien. Muy De bueno. Quique, saludos a Quique. Puba dice, ¿el sentir adrenalina se pudiera relacionar con el deseo de sufrir? El sentir adrenalina se pudiera relacionar con el deseo de sufrir. No, eso es un tema químico. O sea, cuando descargas de adrenalina, al contrario, o sea, nos sentimos felices. Es como cuando vas al gimnasio y de repente, digo, hay personas, no sé. yo Isaac me siento Uribe feliz cuando voy al dice- gimnasio. Es el que... El deseo de sufrir, ese deseo de sufrir. No, es que viene desde Ah, atrás. ya. Dice, si ustedes están considerando que existe algo tal como deseo de sufrir y hay algo que produce su satisfacción, entonces el placer no está depositado en el sufrimiento, sino en la satisfacción de ese deseo. Sí, sin duda. O sea, lo que apuntábamos es esto de... La satisfacción está en otro lado, no está en el sufrimiento como tal, porque eso se padece. O sea, el sufrimiento lo padecemos como tal, por eso decía en la introducción, es un deseo que no puede ser denominado como tal, pero para mí implica una satisfacción de otra cosa que me gustaría pensar, o pienso a razón del psicoanálisis, que es un deseo reprimido, ¿no? Y por ahí dicen que difieren. Somos seres de crecimiento. Utilizamos el sufrimiento como herramienta, pero es diferente. Sí, podría ser otro tema en Otro algún punto, ¿no? approach. Exactamente, más bien. Alright.
Él no tenía migrañas, tenía sífilis, dice Isaac de Nietzsche. Sí, aparte, bueno, pues, ¿quién? ¿Cuánto nos queda? Todas las personas manejan su proceso de introspección diferente. El externarlo o no es simplemente de cada persona y no necesariamente hace el sufrimiento no real o al revés. Sí, yo también estoy de acuerdo. Claro que tenía migraña, dígale que se ponga a leer. Oh, yo creo que ese güey lee un chingo, la No, neta. pues, que se ponga a leer historial médico de Nietzsche. Desde los ritos antiguos con sacrificios para los dioses, ofrendas de comida, etcétera, el sacrificio de la comunidad traería la recompensa de sus dioses. Lo que hablábamos al principio de que hay mitos fundantes que nos atraviesan en algún punto y el cristianismo pues para mí es el mito por excelencia, ¿no? El cristianismo, y si no es la historia de los griegos, Y todo el pedo. ninguna historia de la prehistoria viene sin sufrimiento, o dime cuál. Sí, no, claro. Dime cuál te habla de felicidad sin castigo. Sí, exactamente. Y me estoy alejando de las religiones. Y es la promesa después de que, bueno, ahorita súfrele, pero después va a haber la vida eterna, ¿no? Pues tenemos un minutito. Nos despedimos. Muchísimas Sí. gracias. Thank Muy you. buenas noches. Gracias. Y muchas gracias por venir. Esperamos tenerte aquí más seguido. También apúntense quién más quiere venir Claro. al banquete, echar una buena cenita intelectual sin ningún gallito, como dijo el buen. Sí, Abraham. claro, eso no es necesario. Va. Pues muchísimas gracias. Buenas noches, incautos. Chao. Gracias por la Nos participación vemos. y Nos vemos en el quinto banquete. quinto. ¿Puedo ver?